No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo para decir, así. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es muy convincente, me interesó muchísimo la propuesta de periodización que haces acerca de lo que es o de lo que significó el federalismo. Sobre todo porque hablas de distintos federalismos y de distintas, hasta te diría, configuraciones históricas, del momento. Yo sé que vos haces historia política fundamentalmente, o sea que haces historia política fundamentalmente y analizás una dinámica de los hechos políticos, por lo tanto. Mi pregunta es la siguiente porque no conozco, es más, vos mismo estás diciendo que es una investigación en curso. ¿No hay sospechas en tu investigación, por ejemplo, de que esos distintos momentos del federalismo que vos observás serían el reflejo de una dinámica de transformaciones más profundas que se van operando en la sociedad argentina a nivel económico, por ejemplo, o de complejización, si se quiere, de la sociedad? Y la otra pregunta, no porque tenga yo una visión economicista, sino por el hecho de que es raro lo que sucede con este país, ¿no? Si nosotros miramos el siglo XIX, y yo creo que en esto coincidís, o a lo mejor no, de que el crecimiento económico es exponencial durante todo el siglo XIX en un momento de muchísima conflictividad, y por ejemplo, y el siglo XX, que dentro de una relativa calma comparado con el belicismo del siglo XIX, está asignado por la decadencia económica. Era eso nada más. Bueno, muchas gracias. No sé si todos escucharon, pero a ver, efectivamente creo que la pregunta es si el federalismo... A ver, por un lado, el federalismo tiene además su correlato económico, por supuesto. Yo siempre digo que la discusión de la aduana, por ejemplo, en Buenos Aires, no es exactamente lo mismo que, por ejemplo, unitarios y federales en un momento, porque divide a los partidos de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, Rivadavia nacionalizó la aduana de Buenos Aires por un año y muchos bonaerenses como Rosa, que apoyaban a los unitarios, se dan vuelta cuando hacen eso, ¿no? Cuando le sacan los recursos a la provincia. Entonces, eso son dinámicas que van paralelas, pero no siempre son la misma. Sí creo que, si yo no, a ver, esto lo estoy empezando ahora, ¿no? Y yo sí me dediqué mucho a la historia política, pero también social, pero más a nivel popular, ¿no? De hecho, uno de los temas, no lo traje porque todavía, que intento tratar de ver es por qué las clases populares fueron federales. ¿Sí? Porque eso es, a ver, yo lo trabajé para Buenos Aires, otros lo han trabajado para La Rioja, otros han trabajado, yo y otros para Buenos Aires, pero en realidad es llamativo que en todos lados pase, ¿no? Es decir, que esta cosa que eso no quiere decir que todos los miembros del mundo popular fueran federales, pero sí es una marca que todos los que trabajan en la época señalan en los documentos, ¿no? Es decir, hay un peso popular muy fuerte en el federalismo que sus partidos rivales tuvieron mucho menos. Ahí hay algo interesante para explicar. Ahora, respecto de la economía, yo creo que en realidad lo que sí cambia mucho con la economía es los protagonistas. Es decir, obviamente cuando el comercio fluvial era todo, el papel que tenía Entre Ríos o Corrientes era mucho más fuerte que el que van a tener después. Es decir, el litoral, hasta la aparición del ferrocarril, le saca muchas ventajas al interior, sin duda, ¿no? Y después va a decaer en términos comparativos. Y ahí sí creo, es decir, el lugar fundamental que tiene Corrientes en la discusión permanente con Buenos Aires, ¿no? Otra vez, federales contra federales. Pedro Ferré proponiendo proteccionismo contra el librecambismo de Rosas, ¿no? Y Buenos Aires diciendo no. Bueno, eso lo pudo hacer Corrientes en un momento que Corrientes tiene una producción fuerte que después no va a tener nunca más, digamos, ¿no? Entonces, y que le va a dar a Corrientes un lugar mucho menos fuerte dentro del país, ¿no? Y yo creo que ahí hay un cambio estructural con el ferrocarril, que no lo voy a inventar yo, digo, pero que modifica mucho el peso relativo de las provincias y de los protagonistas. Pero no encontré un correlato, pero todavía no, digo, un correlato de momentos del federalismo con momentos distintos de la economía, porque en general toda la primera mitad del siglo XIX es bastante compleja. Lo que sí es interesante es que los resultados económicos, cuando uno ve lo que hacen los especialistas, provincia por provincia, son muy dispares, ¿no? Y así a Buenos Aires le va muy bien, muy rápido, pero a Entre Ríos o Santa Fe les cuesta mucho más porque se quedan sin vacas después de la Guerra de Independencia, básicamente, como ustedes saben bien, y a lo que llamamos el interior. Vieron que
interior es un término, hago un paréntesis, complicado porque hoy en día alguna gente lo toma como algo que está mal dicho, ¿no? Pero en la época se decía el interior. O sea, bueno, el diario principal de Córdoba se llama La Voz del Interior, ¿no? No como algo malo, ¿no? Entonces yo lo sigo usando respetuosamente, ¿no? Vino no como una cosa el interior, sino que es el interior del territorio. Y al interior le costó mucho la ruptura de Potosí, ¿no? La ruptura del sistema económico colonial lo deja completamente mal, ¿no? Y son décadas de salir de eso. Por eso a veces me da risa cuando se habla de el gran granero del mundo, la octava economía del mundo, y vos ves la diferencia entre la región pampeana y, no sé, San Juan, y en San Juan, o sea, la expectativa de vida decaía 20 años a 5 cuadras del centro respecto del centro, de acuerdo a trabajos que se han hecho. Entonces, ahí, octava economía del mundo, poquito, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? O sea, yo creo que ahí, sin duda, la mirada, valga la redundancia, federal es fundamental para matizar verdades que se dice que no lo son, ¿no? Que son básicamente falseamientos. Pero volviendo a tu pregunta, pues me fui por todos los lugares, yo no veo un correlato directamente que tenga que ver con una cuestión económica, ¿sí? Ahora, no niego que pueda ser, hay que investigarlo. A priori no me parece. No me parece que sí el cambio de los actores y su peso relativo en los proyectos, y sí la defensa de Buenos Aires siempre de tener el monopolio de ese puerto, que además con la suerte que tiene de que no hay otro puerto atlántico en Argentina hasta mucho después, ¿no? Eso también es la suerte que le dio la fortuna de Carlos III nombrando la ciudad, y también que no haya otro puerto que compita, salvo Montevideo, ¿no? Pero que queda en otro país después. Pero me parece una pregunta importante igual, que no puedo responder al día de hoy de manera así acabada. Sí, ahí. A él y después, sí. Les paso porque si no... Sí, en el contexto de la guerra de Pavón, la batalla de Pavón, tenemos a Mitre, Urquiza. Mitre con un proyecto centrado en controlar, porque a mi percepción por lo menos el principal problema era económico. Mitre queriendo controlar el territorio nacional desde Buenos Aires, Urquiza queriendo que Buenos Aires no se quede con la mayor parte. Urquiza termina rindiéndose en la batalla de Pavón frente al ejército de Mitre. Y la pregunta es, ¿qué acuerdo tuvo con Mitre para tomar esa decisión? Tengo 3 dudas, voy a elegir cuál contestar. La primera es sobre el federalismo en el momento de que Rosas está consolidado. Esta cuestión de la naturaleza de esa consolidación de Rosas es porque la economía ya está atlantizada y se consagra a Buenos Aires como la provincia más fuerte y por lo tanto tiene el poder de la aduana y el ejército más fuerte, o hay un ida y vuelta de negociación o algo, sacan algo las provincias a favor de esa consolidación como para entender por qué se mantiene ese tipo de federalismo. La segunda pregunta tiene que ver con estos momentos que vos detectás en donde el peso de los actores es muy importante. Es lo que marca lo que lograron llegar a construir, lo que pudieron hacer o lo que realmente tenían por objetivo hacer. Y esta pregunta viene en función del proyecto del 53, que básicamente está inspirado en Alberdi, que Alberdi compartió su espacio político con Mitre y con Sarmiento. El del proyecto constitucional del 53, ¿es el quinto, el sexto o el séptimo momento? Y bueno, eran 3, pero quedaron en 2. Bueno, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la charla. Y mi pregunta por ahí no es sobre un tema de la historia en general, sino sobre el trabajo que usted tiene como historiador y con un tema como este que usted habló en un momento de la grieta que sigue existiendo de aquella época, unitarios federales, como usted siendo de Buenos Aires, tengo entendido, a la hora de
recopilar la información, me imagino, habrán dado por otras provincias y hay como una tendencia, creo yo, ¿no es cierto?, a mezquinar cierta información que en este caso, por ejemplo, en Entre Ríos perjudique al federalismo. No es lo mismo preguntarle por Urquiza a un porteño que a o por Rosas que a un entrerriano, y qué trabajo tiene el historiador en eso para poder ser objetivo en su trabajo y no caer en esas tendencias que uno trae sin darse cuenta, y como innato, como de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestra educación, porque se enseña una historia como distinta. Creo que es más o menos así, en unas provincias que en otras. Y eso nada más. Una consulta yo. Cabe. A ver, miles de preguntas. Bueno, sí. Bueno, mi consulta, digamos, es más en sí una síntesis. Capaz que es un poco malo de mi parte no pedirlo, pero si analizamos, digamos, la historia, el cual ha llevado a la Argentina, digamos, desde sus procesos previos a la independización y todos los procesos posteriores de federalismo, unitarismo, después podemos hablar también de lo que fue hasta el propio roquismo, lo que fue el juarismo, podemos entender también, trayendo a cuenta todo lo que es el siglo XX, podemos traer también, digamos, decir que Argentina tiene una naturaleza subversiva o una naturaleza en sí conflictiva entre sí o entre ideas generales. Bueno, difícil todo. La pregunta de Pavón es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿por qué se fue Urquiza? Y ahí es cuando aparecen las cosas que a mí me irritan mucho en los medios, que es la masonería, ¿no? Algún pacto secreto. Cuando uno no sabe qué decir, masones, ¿no? O mi hermana, que es astróloga, me dice, y debía ser uno de Leo y otro de Piscis, cosas así, pero así me explicó Guayaquil, ¿no? San Martín de Piscis, Bolívar de Leo, todo resuelto. Dice, digo, bueno. Pero yo no creo eso. Entonces, lo que quiero decir es que la verdad es que no sé. Son esos momentos muy raros de explicar, pero ciertamente, más allá de que pueda haber habido algún acuerdo o no, porque después es interesante que el ejército de Mitre va a todos lados, pero no a Entre Ríos, ¿no? Pero que ciertamente. O sea, yo no he trabajado ese tema directamente. Creo que esta idea de que quizá Urquiza creía que ya no se podía seguir con el proyecto de la Confederación adelante sin Buenos Aires y que entonces había que correrse, es plausible, pero la verdad que no lo sé. O sea, porque sin duda hay algo raro ahí, ¿no? A nivel militar, una batalla que no estaba perdida para la Confederación, ¿sí? Pero no he leído nada todavía no llegué ahí, pero de lo que he leído a lo largo de mi vida que explique bien esto. Lo que digo lo dijo Alperindón en una época diciendo, bueno, Urquiza se dio cuenta que no podía, que el proyecto no era viable, básicamente. Que es una posibilidad, pero la verdad que no lo sabemos, ¿no? Con respecto a lo que me decías, bueno, yo creo que es interesante que si pensamos en la Confederación Rosista, no podemos considerar solamente que, sobre todo en los años de los 40, en la década del 40, que las provincias solo obedezcan a Rosas. Evidentemente hay sectores en cada provincia que les conviene la alianza con Rosas. Cuando no les convino también las provincias actuaron fuertemente, ¿no? Las provincias del norte hicieron la coalición del norte contra Rosas, se separaron cuando se opusieron a su política. Bueno, lo que pasa es que ahí los derrotaron militarmente, ¿no? Y ahí lo que tuvo Rosas siempre es la capacidad económica de poder volcar sus recursos a un gran ejército, ¿no? Pero ese es un problema que ha tenido siempre Buenos Aires. Nunca le alcanzó como para igual imponerse, ¿no? O sea, se impone por momentos le va mal. Más allá de que tenga más recursos que todas las demás. Y ahí, hablando de economía, es que antes de la gran industrialización europea, a Buenos Aires le empieza a ir bien muy rápido vendiendo cuero, ya en la década del 20, ¿no? Antes de que empiece la gran demanda de la segunda mitad del siglo XIX, donde le va a empezar a ir bien a muchas provincias, ¿no? O sea, bueno, América Latina en general encuentra ahí durante un tiempo un lugar en el mundo, ¿no? Como vendiendo materias primas, pero eso no pasa en la primera mitad del siglo XIX y aún así Buenos Aires tiene más riqueza económica que todas las demás. Y eso es muy fuerte en la relación de este país, ¿no? Vos me preguntabas también por Alberdi. Bueno, claro, Alberdi, al igual que Sarmiento, bueno, todo lo que llamaron la generación del 37,
ellos, su primer diagnóstico es unitarios y federales están equivocados los dos, ¿no? Nosotros somos la opción superadora, nunca se dijeron unitarios, ¿no? Terminan aliados con muchos unitarios por su oposición común a Rosas, pero su proyecto no es unitario. Y bueno, de hecho Alberdi es el que va a encontrar la fórmula de la Constitución en buena medida, ¿no? O sea, un federalismo a la estadounidense con un presidente fuerte, a la Chile, ¿no? Que era un país súper unitario. Después Sarmiento le va a agregar esa centralización más al estilo de Estados Unidos. Pero me parece que, yo no hablé de intelectuales acá, pero sin duda Alberdi, sin venir de la tradición federal, es el que un poco permite la existencia del Estado federal, ¿no? Y este quinto momento del federalismo, sin duda, cuya figura es Urquiza, es un federalismo alberdiano, en un punto a nivel el sistema que crea, ¿no? Pero tampoco me parece que sea solamente la magia de Alberdi, ¿no? Creo que es algo justamente que él lo que le da es un libro que permite sostener intelectualmente la Constitución, pero en realidad es algo que está más... Ahí me parece que la clave está en Urquiza, ¿no? En Urquiza y lograr que las provincias estén dispuestas a ceder parte de la soberanía, que ese es el quiebre para mí fundacional de Argentina real, ¿no? Que es que aceptar un Estado central por encima de las provincias, ¿no? Con todos los problemas que eso va a traer, pero eso no, las provincias hasta el 52 no habían mostrado seguridad de aceptar eso, ¿sí? Respecto a lo que vos me preguntabas, yo creo que una trampa que tenemos siempre, a la que tenemos que tratar de evitar, es a la de la celebración de grandes personajes, ¿no? Si Urquiza, si Rivadavia, si Rosas, si Roca. Es decir, los personajes son fundamentales, pero en realidad explican solo una parte de la historia, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante el hecho de esquivar el viejo tema. Por ejemplo, algunas de las explicaciones sobre la unión o desunión argentina, ¿se acuerdan? Muy antiguas, eran de acuerdo a la voluntad de los líderes, como si un líder te lleva para un lado o va para el otro, ¿no? Yo siempre digo, bueno, por ahí porque me dediqué a la historia popular mucho tiempo, que en realidad es menos importante eso que estudiar qué hace la sociedad en general, ¿no? Es decir, yo siempre digo, si vos querés entender el peronismo, estudiar a Perón te va a dar solo un porcentaje, ¿no? De peronismo. El tema es por qué hizo peronista. Ahí está la pregunta, ¿no? Entonces creo que a veces, lamentablemente, sobre todo a nivel mediático, ¿no? Se vuelve mucho el tema de las figuras, ¿no? Si tal figura, si hubiera habido otra figura, la historia hubiera sido diferente. Y ahí lo que nos ha mostrado ya una larga trayectoria de historiografía profesional de muchas décadas es que eso no explica de verdad, ¿no? Y que no podemos entender el federalismo, por ejemplo, y ahí vuelvo aquí a Aramonte, sin entender, bueno, las características también económicas, sociales de lo que es la sociedad que rompe con España y empieza la vida independiente. Eso es indiscutible, ¿no? Perdón, ¿se escucha? Hay un texto, no sé si lo conocen, que es la introducción que hizo Chiaramonte de un libro sobre Corrientes, que es Mercaderes del Litoral. Lo ubican en el libro ese. Mercaderes del Litoral es un libro sobre la economía correntina en la primera mitad del siglo XIX. A mí me encanta ese libro. Y él lo que hace es dar una explicación estructural, es su época marxista, ¿no? Decir, bueno, las provincias no pueden, nada puede superar a las provincias porque hay una estructura social que condiciona eso. Eso después también se discutió, no me quise meter por ese lado, pero me parece que es mucho más interesante por ese lado que si Urquiza, si Rosas, porque en realidad ninguna persona tiene tanto poder para torcer rumbos históricos, ¿no? Y respecto de si Argentina es un país subversivo, no, yo creo que todos los países tienen historias muy conflictivas, ¿no? Es cierto que, y cuando dije lo de la grieta, a mí no me gusta para nada ese concepto, porque creo que resuelve en maniqueísmos fenómenos que son mucho más complejos. Entonces, hubo momentos de Argentina donde hubo grietas, es decir, no sé, el 2008, en la época de Perón, ¿sí? O, no sé, el momento de Rosas antirrosas cuando decían federación o muerte y es nosotros o ellos. Pero en general cuando analizás empíricamente una época, hay muchas más opciones que dos. Hoy, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es que decís hay dos bandos. En general hay posiciones y entonces creo que, por eso me oponía a la idea de que hay un solo conflicto que se va reactualizando, cuando en realidad lo que hay conflictos distintos porque la sociedad va cambiando, la economía va cambiando,
la política cambiando, y si bien los conflictos del pasado nos iluminan algunos aspectos del presente, no son los mismos. Incluso, por decir un conflicto que todavía es vigente, peronismo-antiperonismo. Bueno, el peronismo de los 40 y el peronismo de hoy no tienen nada que ver. Y las razones por las que... O sea, algunas cosas sí, pero no es un solo conflicto. En el medio pasado de todo, dentro y fuera de ese partido, por decir el más fuerte, ¿no? Entonces, Argentina sí creo que es un país particularmente conflictivo, que ha tenido mucho conflicto, pero tampoco me parece que muy alejado de la mayor parte de los países que uno pueda estudiar, ¿no? Quizá en Argentina el tema es que es muy duradero, ¿no? Que hay pocos momentos sin mucha conflictividad, ¿no? Y creo que ya está, ¿no? Sí. No sé si tenemos tiempo, había una pregunta más ahí, pero... tenía dos... Bueno. Acá está el compañero primero, hagamos dos cortitos. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Mi pregunta, vos habías dicho que en la batalla de Caseros eran federales contra federales. A las potencias extranjeras enemigas, ¿no?, de la Confederación en ese entonces, ¿qué tipo de federación les convenía? Dado, ¿no?, que bueno, el apoyo de los brasileños a Urquiza, de los enemigos de Rosas, Sarmiento, Mitre, y el interés de Inglaterra por la libre navegación de los ríos y el libre comercio, bueno, y la pelea con Rosas. Vamos a dar lugar a una última pregunta, así no se extienden demasiado los tiempos. Gabriel, a la hora de vos hacer una investigación, ¿cuáles son los aspectos que te motivan? Bueno, empiezo por lo de Rosas. Es una pregunta difícil. Yo creo siempre que cuando hablamos de potencias extranjeras, nunca nos tenemos que olvidar, en mi opinión, de que también en esos países hay posiciones distintas internamente, ¿no? Vieron que, por ejemplo, los británicos eran muy amigos de Rosas hasta que cambia el gobierno y en un momento deciden intervenir y es la vuelta obligado, ¿no? Y en realidad muchos británicos que vivían acá, por ejemplo, están totalmente en contra de lo que su país estaba haciendo, bloqueando Buenos Aires, que incluso les complicaba su propio comercio, ¿no? Entonces, también hay internas, también hay conflictos en otros lugares, ¿no? Si bien hay ciertas políticas que son constantes. Yo creo que en general lo que nos enseña la historia de los británicos en el Río de la Plata es que siempre van a estar con aquel que les permita que sus negocios sigan sin problema, ¿no? Entonces, y por eso podían pasar su fidelidad de un grupo al otro sin tanto problema. Efectivamente, el gobierno anterior, no el de Caseros, quería la libre navegación de los ríos y por eso el proyecto de Urquiza les parecía bien, pero tampoco estaban tan descontentos con Rosas antes, en los años en los cuales hubo mucha armonía a nivel comercial, ¿no? Al punto que cuando Rosas se exilia, los comerciantes de Southampton lo saludan con salvas de cañones cuando entra al puerto para agradecerle los años previos, a la vez que Rosas fue y esto es lo que más lo prestigió a nivel internacional, muy claro en que la soberanía política no era algo donde iba a permitir, es decir, económicamente lo que quieran, pero políticamente no. Por eso, cuando viene una introducción militar como es la vuelta obligado, es que está la resistencia de la Confederación. Pero en realidad tengo la sensación, ¿no?, de que podían dialogar muy bien con Rosas, con Urquiza y con Mitre su ruta, ¿no? Siempre y cuando se garantizaran lo que ellos querían, básicamente. Y respecto a la hora de investigar, bueno, en este caso yo, por ejemplo, esta investigación, yo soy más grande ya, porque si vos querés empezar investigando un tema de toda Argentina es imposible, te van a decir que no se puede, porque hay algo que se llama, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un proyecto de investigación, posibilidades de factibilidad, ¿sí? Cuando sos más veterano, tenés más flexibilidad, es realidad, no. Entonces, digamos, este es un proyecto que me nace por el museo, por pensar cómo hacer un guión, ¿sí? Pero en general creo que los proyectos vienen a veces del interés de los míos y los que veo, de cuando alguien cree que hay algo que no está explicado y que además te motive a vos de alguna manera. Yo en mi primer proyecto, trabajé muchos años, termino con esto, sobre la participación popular en Buenos Aires, en la Revolución de Mayo, y a partir de entonces tenía que ver con que a mí me llamaba la atención por qué Argentina, vos hablas de conflicto, tenía tanta cultura de movilización, ¿no? Y entonces, no sé, yo vivo en Buenos Aires donde el ir a la Plaza de Mayo es algo habitual, ¿no? Y que se convirtió en una especie en una ciudad que cambió un montón, se sigue haciendo, ¿no? O alguna plaza que haya lío, ¿no? Y entonces un poco me interesó de dónde venía eso, entre otras cosas porque a veces
se pensaba que con el peronismo empieza la movilización popular, que con el radicalismo, y en realidad es algo que viene de las invasiones inglesas en Buenos Aires, en otros lugares, incluso de antes, de Argentina, y que entonces hay cosas que tienen historias largas, ¿no? Y a mí me interesaba conectar un poco eso. Ese fue por el cual llegué. Y después te vas enganchando, a veces no te das cuenta hasta después, pero yo creo mucho en eso de que también en investigar lo que a uno le llama la atención y también lo que haga falta, ¿no? Es decir, porque a veces hay cosas que a uno le gustan, pero ya están investigadas, y si uno no tiene nada nuevo para decir, y no, pero siempre hay algo nuevo para decir. O sea, y entonces esa relevancia es buena, que es algo relevante y a la vez que te motive, que te genere algo de ganas. Creo que esa es la combinación, en mi opinión, que funciona. Bueno, muchas gracias.